Hola, para realizar las actividades y tareas que te proponemos necesitarás información. Actualmente la mayor parte de la información se obtiene de Internet, pero encontrar información en Internet no es fácil porque hay mucha y no siempre de calidad. En este vídeo te comentamos algunas pautas para mejorar la búsqueda, selección y uso de la información. En primer lugar, te comentaremos algunos trucos que te ayudarán a reducir el tiempo que tardas en encontrar información en Google y harán que encuentres información de mayor calidad. El primero de esos trucos es usar comillas para encontrar frases exactas o nombres completos. Veamos este ejemplo. Comida saludable. Si buscamos comida saludable sin comillas, nos aparecen 269 millones de resultados, pero si usamos comillas, los resultados se reducen a 27 millones. ¿A qué se debe esta gran diferencia? A que sin comillas se busca cualquier entrada que tenga ambas palabras por separado o juntas, y las comillas hacen que se busquen esas dos palabras juntas. Las comillas nos ayudan a ajustar la búsqueda a lo que queremos encontrar. Son muy útiles para encontrar información sobre personas. Fíjate que si buscamos Juan Santana Vega sin comillas, encontraremos entradas como la que se muestra. Si te fijas, no es información sobre esa persona. Para encontrar información de una persona concreta, deberemos usar las comillas. Si lo que buscamos es simplemente una definición, usaremos define, y lo que queramos definir. Por ejemplo, define, investigación científica. Así, usamos Google como diccionario. Para buscar una web específica, por ejemplo, buscar información en YouTube, usamos site, y el término o la combinación de términos que queremos encontrar. Por ejemplo, site.youtube.com investigación científica. Solo encontraremos información en YouTube. Otros dos trucos son InTitle y FileType. InTitle, sirve para buscar en el título. Si ponemos InTitle, diabetes, sin espacio entre InTitle y diabetes, Google solo muestra entradas que contengan la palabra diabetes en el título. Este truco es muy útil para buscar trabajos sobre un tema determinado. Por ejemplo, sobre una enfermedad, como ahí se muestra. FileType, se emplea para buscar un tipo de archivo. Por ejemplo, buscar PDF, PPT. Recuerda que PPT corresponde a presentaciones, o buscar doc, que corresponde a documentos de texto. Si buscamos FileType, diabetes, PPT, nos encontraría Google presentaciones sobre esta enfermedad. Usa FileType si quieres obtener presentaciones de las unidades que estés estudiando. Usa dos puntos seguidos para buscar intervalos, ya sea de precio, de media o de fecha. Por ejemplo, para encontrar descubrimientos científicos de los últimos 2 años, pondríamos descubrimiento científico 2018, dos puntos seguidos 2020. Si necesitas hacer una búsqueda especializada, recurre a Google Académico, que funciona igual que Google, pero solo realiza las búsquedas en libros, tesis o artículos científicos. Es el buscador que se utiliza en el ámbito universitario. En Google Académico podrás ordenar las referencias encontradas por relevancia, importancia, digamos, o por fecha. Las imágenes a incluir en tus trabajos deben ser de tu propiedad o libres de derecho. Para asegurarte de esto, haz una búsqueda filtrada de imágenes. Para ello, ve a imágenes, herramientas y elige las que están etiquetadas para su reutilización. Otra opción es buscar imágenes en bancos gratuitos, como los que se muestran. De ellos, Pixabay quizás es el más conocido. No todos los bancos gratuitos están representados en esta imagen. Cuando busques imágenes, fíjate en los símbolos de las licencias Creative Commons. Si ves este símbolo de 0, es que la imagen no tiene ninguna restricción. Si ves el símbolo de una persona, debes tener en cuenta que has de nombrar al autor de la imagen. Este símbolo de aquí te indica que no puedes hacer un uso comercial de la imagen.
Si encuentras este otro, que parece el símbolo de reutilización, bueno, es un símbolo de reutilización como los que tienen los envases, significa que puedes modificar la imagen. Y si encuentras este, quiere decir que debes usar la imagen tal cual y digamos que en las mismas condiciones que marcaba el autor. Después de buscar la información hay que seleccionar las entradas más convenientes y esto no siempre es fácil. En primer lugar hay que tener en cuenta que los buscadores son empresas que intentan vendernos algo, por tanto lo primero es no fiarnos siempre de los primeros resultados que aparezcan, pues no siempre son los mejores. Todas las páginas con publicidad deben evitarse y se debe ir directamente a las webs más fiables, como pueden ser aquellas que tienen dominios .edu de educación o .gov de gobierno o las asignadas a universidades. Otros criterios de fiabilidad de las webs, además de su dominio, son si contiene información que pueda ser verificada. Por ejemplo, si hay información relativa a fracturas óseas, debería apoyarse a través de enlaces o referencias en libros de medicina o en otros sitios web relacionados con este tema. Otro criterio importante de fiabilidad es si la fecha de publicación es visible y reciente, si está el nombre completo de los autores, porque así se puede investigar para saber si son autores reconocidos con credibilidad en el tema tratado. Hay que ver también si se expone la información de manera objetiva. Y por último, recordarte que no debes perder la perspectiva y confirmar si la web está relacionada con lo que estás buscando, si usa un lenguaje adecuado y si contiene datos importantes y exactos sin contradicciones. En cuanto al uso de la información, te recomendamos consultar al menos 2 fuentes para cualquier cuestión, para definir, para dar respuesta a una pregunta, para documentarte. Imagina que estás buscando una definición. Si buscas en una sola fuente, te arriesgas a que la definición sea errónea o esté incompleta. Así que revisa y combina las fuentes, dándole al texto tu toque personal, tu forma de expresarte o tu punto de vista. Da una respuesta clara a lo que se pregunta y no plagies. Recuerda que el plagio es delito. En pantalla se muestra ahora la respuesta real a una cuestión que aparece en letra negrita. La cuestión en sí, lo que pregunta el alumno es qué efecto tiene el jabón en el coronavirus. Y fíjate en la respuesta del alumno que voy a leer. Él responde, dice, y es que por más avanzada que esté la ciencia en el siglo XXI, en la pandemia del coronavirus, el arma clave es esa tecnología milenaria de combinar agua y jabón. Aunque no sabemos con certeza quién, cuándo o cómo alguien tuvo tan brillante idea, sí sabemos que esa mezcla sigue siendo la mejor estrategia para combatir enfermedades infecciosas y ni siquiera el hasta ahora invencible SARS-CoV-2 puede con ella. Bien, después de leerla, vemos que el alumno no responde a lo que se pregunta. Ese tipo de respuestas son las que se hacen cuando se busca mal y se pone lo primero que se encuentra sin procesarlo, es decir, se hace el clásico corta y pega. Los profesores detectamos enseguida el corta y pega porque sabemos cómo se expresan nuestros alumnos. Por ejemplo, en esta respuesta es muy evidente. Yo conozco a mi alumno y sé que no usaría la expresión tecnología milenaria para hacer referencia a la combinación de agua y jabón. Para evitar el plagio debemos citar nuestras fuentes. Una cita es la mención a un texto o una imagen de otros. Aparecen en el interior del texto, en el interior del documento e incluyen datos para poder luego encontrar la fuente en la bibliografía. ¿Cuándo debemos citar? Pues en los 3 casos que se muestran en la pantalla, al definir, por ejemplo, tendríamos que poner según Wikipedia o según la Real Academia de la Lengua Española. Y por favor, no definas nunca con la expresión es cuando. No es correcta, ningún diccionario empieza a definir con esa expresión. Recuerda también que hay que citar al incluir tablas, figuras o imágenes no propias. De manera general, las imágenes se citan así, como ahí se indican, poniendo nota, adaptado de y luego el título de la imagen, ejemplo, coronavirus. Luego pondríamos el nombre del autor de la imagen,
que puede ser una institución. Por ejemplo, podríamos poner Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Luego el año de publicación de la imagen, 2020, la fuente, si está tomada, por ejemplo, de Pixabay, y el tipo de licencia, lo que comentamos antes de los tipos de licencia de Creative Commons. En el caso de los textos, es decir, cuando presentamos información o ideas ajenos, si se emplean las mismas palabras que el autor, la cita aparecerá entre comillas, como en el ejemplo que ahí mostramos. Si no son palabras textuales, es decir, las hemos adaptado, no hacen falta las comillas, pero igualmente hay que mencionar a los autores. Para las citas recomendamos el sistema que se conoce como autor-fecha, que es muy sencillo, consiste en colocar el apellido del autor seguido del año de la publicación. Ves ahí Martínez y Delgado, 2018. Si en la cita hubiese 3 o más autores, solo pondríamos el apellido del primero de ellos y después pondríamos et al. En el ejemplo pondríamos Martínez et al. Y la fecha. Citar mal, por ejemplo, escribir mal el nombre del autor, imagínate que hayan puesto Delgada en lugar de Delgado, también se considera plagio. Y recuerda que cada cita que hagas en el texto luego debe corresponder a una entrada en la lista de referencias o en la bibliografía. Al final del trabajo aparecerán las referencias y o la bibliografía. Referencias son las fuentes citadas en el documento, mientras que bibliografías son las fuentes que se utilizaron para elaborar el documento. Aquí tienes las referencias y la bibliografía de la entrada artículo científico de Wikipedia. Como ves, las referencias son solo las fuentes citadas, por eso hay menos. Observa que las referencias están enumeradas, ahí se muestran 4, pero las fuentes de la bibliografía no se enumeran y deben estar ordenadas alfabéticamente, según el apellido de los autores. En algunos trabajos, por ejemplo en un póster científico, se piden solo las referencias, pero es más común que lo que se pida sea la bibliografía. Hay distintas normas para citar y referenciar. Son muy populares las normas APA. Nosotros seguiremos las pautas que se indican en la imagen. Si te fijas, para las distintas fuentes, libro, artículo, web, vídeo, se pide el nombre del autor en mayúsculas. Primero se ponen los apellidos, luego la inicial del nombre y la fecha. Si es un libro, se pide su título, lugar de publicación y editorial. Y en el caso de un artículo hay que indicar, además del título del artículo en sí, el de la revista. Si la información se extrae de Internet, habrá que indicar además la URL y la fecha en la que se hizo la consulta. Por último, queremos transmitirte la idea de que al buscar y seleccionar la información debes pensar como un detective o un periodista y basarte en varias fuentes fiables. Y por supuesto debes hacer un buen uso de la información, nada de corta y pega, nada de plagio. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. Nos vemos en clase. Saludos.